ese libro y a grabar la clase para posteriormente subirla al canal. Bueno, a ver, entonces creo que esto ya lo vimos, lo de los intervalos, ¿sí? Yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo que lo correcto, bueno, es intervalo, es decir, la sílaba tónica es va, pero no va acentuada, ¿sí? Esto se los comento porque muchos compañeros, cuando dicen la palabra, esta palabra le dicen intervalo, ¿sí se han fijado, no? A veces cometemos ese error. Sí, nos hemos fijado. Bien, pues fíjense que no es intervalo. ¿Por qué no es intervalo? Porque si nosotros pronunciamos intervalo, estaríamos diciendo que es una palabra esdrújula y creo que entonces debería de ir acentuada, pero no, no lleva acento. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica es va, ¿sí? Intervalo, pero no va acentuada, ¿sí? Esto es muy importante, ¿eh? Que, que, que sepamos esas reglas ortográficas, ¿eh? Sepamos esas reglas ortográficas, fue lo que yo les había comentado a sus compañeros del otro grupo, porque nuestro idioma es muy rico y sobre todo, fíjense bien, incluso para cuando vayan a pedir trabajo, les van a pedir, por ejemplo, cosas así de que, a ver, describe lo que haces en el día. Entonces, pues hay que escribirlo correctamente, hay que tener la facilidad de comunicarlo, porque eso es muy importante al momento de elegir recursos humanos en las empresas. Entonces, pónganse abusados. Nuestro idioma es muy, muy rico y pues sí, es intervalo, ¿ok? ¿Sí? O sea que es una palabra grave, prosódica. Exacto, y no va acentuada, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las reglas. Sí, o sea, nuestro idioma tiene muchas reglas, muy, pues que hay que saberlas, ¿no? No, no se crean. Yo batallé mucho con la ortografía, ¿eh? De hecho, en la prepa, nosotros llevamos, bueno, yo llevé la materia de, literatura universal, creo que se llamaba literatura universal. Y un día a la semana, el profesor, porque me la dio un maestro, y de hecho era el programa de la escuela, un día a la semana tenía que verse ortografía. Y llevábamos un libro muy bueno, ¿eh? De ortografía, muy bueno, y luego el examen, órale. Y me acuerdo que en ese examen, pues sí era prácticamente, el profesor te decía una palabra y tú la tenías que escribir, ¿no? Entonces luego a veces a mí me costaba trabajo, pero, pero pues miren, son cuestiones, ¿no? De que hay que tener en cuenta en eso. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, yo les había dicho que pues ya lo habían visto en la prepa, de hecho lo estuvimos viendo la clase pasada, la cuestión de los intervalos, que viene siendo la descripción gráfica en el eje real de un conjunto de números, ¿no? Sí. Aquí ya habíamos dicho que obviamente es un conjunto de números reales y pues aquí hay que respetar los postulados de orden porque lo podemos definir en forma de par ordenado, que son estos que tenemos aquí, y recuerden que en forma de par ordenado, pues el primer número es el extremo inferior y el siguiente es el extremo superior. Y existe otra forma que es la de regla de comprensión. En la regla de comprensión estamos estableciendo una regla que describe a todos esos números a los cuales estamos haciendo referencia. Por eso es que por comprensión, este conjunto se leería como el conjunto de todos los números. Recuerden que eso se representa con variable. El conjunto de todos los números tales que son menores que B, pero mayores que A. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Son dos formas, pero hay una tercera forma que es precisamente mediante intervalos, que es la representación gráfica. Esto también seguramente lo vieron en la prepa. Muchos profesores, muchos autores de libros, si coge un extremo lo pone con paréntesis, como es el caso, y si no coge el extremo lo pone con paréntesis, y si lo coge lo pone con corchete, que viene siendo este caso.
Sin embargo, hay mucha bibliografía, muchos autores que lo ponen de forma diferente. Si lo coge, lo ponen con un punto negro, y si no lo coge, lo ponen con un punto en blanco, ¿sí? Esa es la forma que comúnmente yo utilizo, ¿sí? Entonces espero, no sé cómo lo vieron ustedes en la prepa. ¿Sí vieron este tema en la preparatoria o no? Sí. Sí, me parece que sí. ¿Y cómo lo vieron? Con bola blanca y bola negra. Ok. Sí, porque les digo que también es otra forma, y de hecho, pues es también muy común, ¿no? Aunque sí me he fijado que algunos libros, pues utilizan esta forma, ¿no? Entonces hay que saber las dos, ¿no? Hay que saber las dos. Bien, miren, vamos a brincarnos estos ejercicios. No tienen mucho caso. No tienen mucho caso, y nos vamos a pasar directamente a esta parte, que son desigualdades y valor absoluto. Este tema podemos decir que es el tema fuerte de la unidad, ¿sí? Y pues es un tema central tanto pues en el cálculo, en el álgebra, en muchas otras ramas de la ingeniería, de la matemática. Por eso pues es importante que lo entendamos. Y para poderlo entender, pues hay que partir de cosas que ya sabemos, pero que a veces pues es necesario reafirmar, ¿no? Y a mí me gusta empezar esto partiendo del tema de las ecuaciones, ¿sí? El tema de las ecuaciones pues se ve en álgebra, ¿sí? Se ve en álgebra. De hecho, la ecuación es, por así decirlo, el tema central del álgebra. De hecho, la palabra álgebra significa procedimiento, ¿sí? Ese es el significado de la palabra álgebra. Es una palabra árabe. ¿Por qué árabe? Si el padre del álgebra fue Diofanto, que era griego. Esto es muy sencillo de entender. Ustedes saben que los herederos de la cultura griega fueron los romanos. Los romanos fue la cultura que, pues, el Imperio Romano prácticamente se extendió desde Germania, allí, hasta ahí llegaba, ¿verdad? La parte norte de Europa, llegaba hasta Bretaña, que viene siendo Inglaterra, en la parte del este, del oeste, y en la parte del este, pues llegaba hasta Hungría, Rumanía, ¿sí? Y en la parte del sur llegaba hasta la parte norte de África, ¿no? Y claro, también llegó hasta la parte del Asia Menor. El Imperio Romano, pues, fue heredero de la cultura helénica, de la cultura griega. Fue una cultura que sostuvo ese gran imperio y llevó toda esa civilización a el mundo hasta entonces conocido, que es ese el que les estoy comentando. Sabemos que todos los demás pueblos, los romanos los llamaban bárbaros. Por ejemplo, en la parte norte de Europa, pues estaban los germanos, estaban los vikingos, estaban muchos pueblos bárbaros. En la parte de Bretaña, pues estaban ¿cómo les llamaban? Los celtas, ¿no? Los celtas, pero tenían un nombre específico, pero sí, efectivamente, eran tribus celtas. En la parte del norte, bueno, en la parte del norte de África, pues los bereberes, todo eso, en fin, todos esos pueblos eran bárbaros. Hay que decirlo que eran atrasados. Por lo menos todos los pueblos bárbaros de Europa tenían mucho atraso, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, tenían su cultura también, tenían su tecnología, pero era, pues sí, no muy sofisticada como la habían tenido los romanos, y tiene que ver mucho, pues, esa herencia griega, ¿no? Entonces, cuando el Imperio Romano cae, que fue en el siglo IV,
Todas las tribus bárbaras invaden Europa, incluso saquean Roma. Y hay que decir que eran pueblos muy guerreros. Prácticamente ese periodo histórico da inicio, la caída del Imperio Romano de Occidente, porque estaba también el del Oriente, da inicio a la Edad Media. Y en el inicio de la Edad Media, efectivamente fue una época de caos. ¿Por qué? Porque eran tribus bárbaras, guerreras, que tenían su propio idioma, algunas estaban ya romanizadas. Por ejemplo, los romanos fundaron muchas de las grandes ciudades conquistadas. Londres era una ciudad romana. Eso lo pueden ver incluso en algunas películas, por ejemplo la de Centurión. Sí, no sé si han visto esta película de Centurión, ¿verdad? No, creo que no lo he visto. Ok, si no, la de Gladiador también es una película que tiene cierto contenido interesante. Entonces, pues en ese tiempo, pues había un caos en Europa. Claro que con el pasar de los años, Europa empieza a transformarse y llega a ser la gran potencia que pues ha sido prácticamente hasta la actualidad, aunque en la actualidad ya está muy mal Europa, eso hay que decirlo, pero esa gran fuerza que tuvo este continente se forjó precisamente en la Edad Media. Por eso decir que la Edad Media fue una época oscura es bastante cuestionable y solamente lo puede decir alguien que no sabe historia o que no sabe interpretar todo lo que sucedió. Bueno, en esa época los que van, el Imperio Romano llegaba hasta Asia, y entonces quienes van a retomar o quienes van a rescatar mucha de esa cultura, sobre todo matemática, van a ser los persas. Los persas ya había sido una gran cultura de la antigüedad. De hecho, recuerden que fue la civilización que nos legó grandes avances como la invención de la rueda, fue seguramente el primer sistema posicional de numeración, hubo grandes avances en la astronomía y sobre todo también nos legaron investigaciones muy importantes en el campo de la circunferencia, ¿verdad? En el campo de la medición angular. Entonces ya tenían una tradición matemática muy sólida los persas y van a retomar toda esa cultura griega debido a que los romanos, pues hasta cierto punto por ahí cerca llegaba su cultura y le dan forma al álgebra, ¿sí? No quiere, miren, en realidad el padre del álgebra fue Diofanto, pero la palabra álgebra proviene de una obra que escribió un matemático persa. Obviamente en Persia se hablaba árabe, por eso es que se utiliza la palabra álgebra, porque álgebra es una palabra que significa básicamente procedimiento que hay que realizar para resolver una ecuación. Hay que decir que Diofanto fue de los primeros que estableció la estructura de las ecuaciones. Incluso quienes han profundizado o lo sepan, ustedes sabrán que en la tumba de Diofanto hay un acertijo que habla, bueno, es un acertijo que es una ecuación cuya solución es la edad de Diofanto. Y más o menos lleva esta forma, ¿no? A la mitad de su vida nace su hijo, a las cuartas partes pierde a su hijo, a la mitad de su vida menos 10 se casa. En fin, es un acertijo algebraico que al resolverlo te da la solución de Diofanto. Sin embargo, pues los persas retoman eso, obviamente debido a la convulsión que existió en Europa debido a la caída del Imperio Romano, y surgen estos personajes. De hecho, el nombre del matemático era Al-Juarizmi. Quien recuerde, el famoso libro de Baldor tiene una... Sí, se han visto, sí conocen el libro de Baldor de álgebra, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy buen Sí. libro. Bien, pues el dibujito que está... Este matemático que escribió esa obra retomando los trabajos de los griegos, especialmente de Diofanto, y esa obra le llamó Admakubala, no recuerdo
básicamente cómo es, pero al resumir el nombre de ese libro, pues de ahí se le empezó a llamar álgebra, ¿sí? Esa es la razón por la cual lo conocemos de esta forma. Bien, entonces el tema central del álgebra es la solución de ecuaciones. Ahora, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Las ecuaciones pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, una ecuación de esta forma es una ecuación lineal o de primer grado. Una ecuación de esta forma es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de esta forma es una ecuación trigonométrica, y hay ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones con inversas trigonométricas, etc. Todas estas son ecuaciones. Si ustedes se fijan, tienen la misma característica, que es la igualdad entre dos expresiones algebraicas, donde esas expresiones algebraicas tienen variables, o en un tema específico de algebraico, incógnitas. Y el problema fundamental de las ecuaciones es encontrar su solución. Su solución o raíz, así también se le llama. ¿Qué viene siendo esto? Pues el valor que toma la variable, de tal suerte que se cumpla la igualdad, se satisfaga la igualdad. Y para hacerlo, lo que hacemos es el famoso despeje. Obviamente cuando son funciones algebraicas. Claro que en los otros tipos de ecuaciones también se hace eso, pero a veces hay que hacer algunas otras artilugios. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación que es de primer grado, pues hago el famoso despeje. Algunos libros le llaman pasaje de términos. Y me va a quedar así. ¿Sí o no? Esta es la solución de la ecuación o la raíz de la ecuación, porque al sustituirlo se cumple. ¿No oigo? Sí, Sí. eso seguro. Sí, profe. Bien. Esta es una ecuación cuadrática. Para resolverla, pues aplico la chicharronera. Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver de tres formas, dependiendo de la estructura que tengan. Acuérdense que este es un tema que también se ve en la secundaria. Las ecuaciones cuadráticas pueden ser completas, incompletas. Hay una clasificación por ahí. Si está completa, es posible que se pueda factorizar, pero si no se puede factorizar en los reales, pues hay que aplicar la famosa fórmula general o chicharronera. Esa es infalible. Cuando esté incompleta, probablemente podamos factorizar o bien despejar, ¿sí? Eso depende de la forma de la ecuación cuadrática. Aquí viene también una serie de temas muy importantes, de los cuales vamos a ver más adelante, sobre todo cuando son cuando son ecuaciones algebraicas, ¿sí? Vamos a ver una clasificación de los diferentes tipos de estructuras matemáticas que hay, y cuando son algebraicas o polinomiales, bueno, perdón, yo creo que lo correcto es decir polinomial, va a satisfacer un teorema muy importante que más adelante vamos a estudiar. Y bueno, cuando son ya ecuaciones trascendentales, así se le llama, cuando no son algebraicas, porque las polinomiales son algebraicas, pues ya hay que utilizar algunas técnicas, ¿no? Obviamente también sigue siendo socorrido el despeje, principalmente, ¿sí? Bien. Estas son ecuaciones. Sin embargo, dentro de las ecuaciones hay un grupo muy especial que ya conocen, porque ya lo vieron. Y es el conjunto de las identidades. Una identidad es una ecuación. Generalmente este tema lo han visto ustedes en trigonometría. De hecho, la identidad más famosa de las trigonométricas, pues es esta. ¿Sí o no?
Sí, es el... Sí, sí. ¿Sí? Esta identidad trigonométrica se llama pitagórica principal. ¿Sí? Y hay muchas otras. Esta también es una identidad. Esta es otra identidad. ¿Sí? Sí. Si se fijan, son igualdades. ¿Por qué son identidades? Pero ¿por qué son ecuaciones? Porque viene siendo igualdad entre dos expresiones algebraicas, las cuales tienen variable. Pero entonces, ¿qué es lo que caracteriza a las identidades dentro del conjunto de las ecuaciones? Y lo que las caracteriza es que la solución de las identidades son todos los números reales. Las identidades se cumplen para cualquier número real. Su solución o raíz es cualquier número natural, mientras que en las ecuaciones la solución o raíz son solo ciertos valores. Por esta no es una identidad. Esta ecuación trigonométrica, si yo la resuelvo, va a tener infinitas soluciones. Sin embargo, todas esas soluciones van a seguir una regla. Una regla. Mientras que en las identidades no hay regla porque son todos los reales. ¿Se entiende entonces la diferencia entre una ecuación y una identidad? Sí. 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 Sí, Ok. Aquí no vamos a ver ecuaciones. Bueno, sí lo vamos a ver, pero ahorita no. Ahorita lo que vamos a ver son desigualdades. ¿Qué es una desigualdad? Una desigualdad es una relación entre dos expresiones matemáticas, pero donde la relación no va a ser de igualdad, sino que va a ser menor que, mayor que, menor igual o mayor igual. ¿Se entiende? Sí, se No. entiende. Sí. La solución de las ecuaciones son valores discretos, excepto en las identidades que son el continuo de los reales, pero en las ecuaciones son valores discretos. Mientras que la solución de las inecuaciones son intervalos, conjuntos continuos de valores. Esa es la gran diferencia entre las ecuaciones y las desigualdades. Ahora, vamos a trabajar en los reales. Esa también es otra de las cosas. Y también hay que ver que las desigualdades se le conoce también con el nombre de inecuaciones. ¿Ok? También es otro nombre con el cual se le suele mencionar o nombrar. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a resolver las desigualdades? Bueno, pues hay varias formas. ¿Sí? Hay varias formas, dependiendo obviamente de la forma de la inecuación. Al parecer, creo que todas las inecuaciones o desigualdades que vamos a ver son algebraicas. ¿Qué significa que sean algebraicas? Que van a ser de suma, de resta, de multiplicación o división. ¿Sí? Por ahí creo que puede haber algunas, no lo sé, pero creo que todas son de esas características. Y obviamente van a venir también las desigualdades con valor absoluto. Entonces, ¿cómo se van a resolver? Bueno, pues vamos a checar primero la información que viene aquí en el libro. A ver. Vamos a ver. ¿Ya se está viendo o no? Sí.
Sí, ya se está viendo. Sí. Bien, miren, por ejemplo, aquí podemos ver que en la teoría, pues ya empezamos a ver desigualdades. Esta desigualdad es una desigualdad lineal, es polinomial y lineal. ¿Por qué polinomial? Porque es un polinomio. Entiéndase que los polinomios están dentro de las algebraicas, ¿sí? Son un caso particular de las algebraicas. Y obviamente, pues esta es una polinomial de primer grado, como las ecuaciones de primer grado, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Miren, cuando son lineales, vamos a hacer el famoso despeje o pasaje de términos. Y aquí vamos a aplicar uno de los teoremas, bueno, no, miento, perdón. No, sí, es uno de los teoremas de los números reales. ¿Cuál es ese teorema? El que nos dice que si yo multiplico una desigualdad por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, pero si multiplico ambos miembros de la desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Ese es el teorema que vamos a estar aplicando en este tipo de desigualdades lineales. Observen, esta también es lineal. Podemos tener desigualdades de 3 miembros. Si se fijan que aquí son 3 las expresiones relacionadas. Por eso decimos que este tipo de desigualdades es de 3 miembros. ¿Ok? Sí, sí, se ve. Bien, esta también es de 3 miembros. Esta ya es una desigualdad cuadrática. Las cuadráticas ya tienen un método especial de solución, va a ser diferente a las lineales. Yo les comentaba que en las lineales hay que hacer el pasaje de términos y cuando multipliquemos ambos miembros por un número negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Esa es la regla para las lineales, pero para las cuadráticas, fundamentalmente hay 2 formas, ¿eh? Hay una forma más sencilla y hay una forma más complicada. Yo voy a tener que explicarles las dos, voy a tener que resolver un ejercicio de las 2 maneras y obviamente pues luego vamos a utilizar la más sencilla, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues lo que yo quiero en el examen pues es algo que no me lleve mucho tiempo, ¿sí? Y sobre todo porque la forma sencilla pues es más lógica que la forma difícil. Pero aquí hay que ver todo, ¿sí o no? Sí, hay que ver todas las maneras. Sí, o sea, sí, porque si yo les enseño el facilito, pues como que no se vale, ¿no? O sea, yo ahí estoy mal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque los tengo que hacer sufrir, hijo. No se crean, no se crean. No, porque tienen que ver todos los caminos, ¿no? Y obviamente, pues reconocer por qué de la otra forma es más fácil y obviamente, pues ya de ahí ya lo empiezo a hacer así, ¿no? Sí, ok, entiendo. Sí. Bien. Aquí tenemos otra desigualdad cuadrática, vean. Cuadrática. Esta es una desigualdad racional. Hay que decir que también les voy a explicar de 2 formas cómo resolver las racionales. ¿Sí? Va a haber una más difícil que otra, definitivamente. Miren, la forma complicada es por casos, así se le conoce. No sé si alguien vio desigualdades por casos en la prepa, seguramente sí. Y obviamente, pues se habrán dado cuenta que pues es laborioso. No tanto difícil, es laborioso. En cambio, cuando lo hacemos de la forma más sencilla, pues es exactamente la misma. Ahorita les voy a explicar cómo es. Nada más que ya faltan 3 minutos, no me va a dar tiempo. Bueno, aquí tenemos otra cuadrática y luego viene el concepto de número de valor absoluto. ¿Sí? El tema de valor absoluto es muy importante. Obviamente este tema lo han visto desde la primaria. ¿Sí? O sea, prácticamente ahí es donde se ve el tema de valor absoluto, pero hay que entenderlo muy bien, porque pues es un tema que seguramente tiene algunas lagunas, ¿no? Y se entiende. ¿Por qué se entiende? Porque, pues obviamente en la primaria
nuestra maestra, digo maestra porque hay muchas maestras, yo tengo muchos recuerdos de mis maestras de la primaria. A veces era yo bien latoso, las hacía Sufrir. las hacía sufrir. De hecho, yo en la primaria nada más tuve 2 maestros, el de cuarto y el de quinto. Las demás fueron mis maestras. Eran muy buenas ellos. Entonces, pues ellos tenían que explicarnos de forma que entendiéramos las cosas, ¿no? Que entendiéramos las cosas. Porque pues estábamos en la primaria. No podía haber pues definiciones muy profundas. Y generalmente todos tenemos la idea de la primaria. La idea es que si yo le saco valor absoluto a un número, básicamente significa quitarle el signo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Quitarle el signo o más profundamente hacerlo positivo. ¿Sí? Hacerlo positivo. Y tenemos esa idea. Bien, pues hay una definición que nos dice que el valor absoluto de un número X, supongamos que X es un número real, ¿sí? Pertenece a los reales. Entonces, su valor absoluto va a ser una definición por partes, de tal manera que va a ser X si ese número es mayor o igual que 0, es decir, positivo, o menos X si es un número negativo. Con esta definición ya podemos tener un concepto más profundo de valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, si yo me fijo, lo vería así: X es menos 3, entonces estoy en esta parte porque el menos 3 es un número menor que 0, y entonces el valor absoluto sería menos el valor de X, que sería menos 3, por lo tanto me da el 3. ¿Sí? Pero así sería aplicando la definición. Obviamente esto no nos lo explicaron en la primaria porque pues estábamos muy pequeños, ¿no? O sea, muy chicos, no podríamos entenderlo. El 5, pues yo lo vería así, y obviamente el 5 pues es un número mayor o igual que 0 y por lo tanto va a ser igual a él mismo. ¿Sí? Sí. Pero básicamente esa es la definición de número, de valor absoluto. Y sí tenemos que dominarla porque más adelante vamos a ver función valor absoluto, ecuaciones con valor absoluto, desigualdades con valor absoluto. Entonces, tiene que estar muy claro el concepto de esta operación matemática. Bueno, creo que ya se ha acabado el tiempo. Le vamos a tener que dejar aquí, desafortunadamente. Yo sé que pues este momento para ustedes es muy pues difícil, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero pues bueno, hay que entenderlo así es. Gracias. Pero no hay problema, con el favor de Dios mañana vamos a continuar, ¿no? Sí, primero Dios. Que pasen buena tarde. Igualmente, maestro. Que Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Profe. Ok, Hasta luego, profe. sí, que estén bien. Profe, una